Cristo quita toda maldición. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con la serie del libro de Números. Vamos con Números capítulo 19 y ahí vemos la purificación de los que habían tocado cadáver. Cuando un israelita estaba en contacto con un muerto, dice la palabra que quedaba inmundo por 7 días y debía ser purificado al tercer día para poder volver a ser parte de la congregación. Ahí en Números 19 vamos a ver algunos detalles de esa purificación de los inmundos y cómo eso nos habla de Jesús. Recuerde que estamos viendo a Jesús en cada capítulo del Antiguo Testamento. En cada capítulo de la Biblia siempre vemos a Jesús simbolizado, tipificado. Vemos sombras que apuntan a Cristo, que es la sustancia, es la esencia. De toda la Biblia, la esencia es Cristo Jesús. Y viendo a Jesús todos los días vamos a ser fortalecidos, nuestra fe es alimentada y comenzamos a recibir sabiduría, fuerzas sobrenaturales. Comenzamos a caminar en victoria y a recibir milagros de parte de Dios. Así que veamos a Jesús. Tenga frente a usted, si es posible, Números 19, de preferencia que ya lo haya leído antes de ver este mensaje para aprovecharlo mejor. Y mire cómo era el ritual de purificación. Vamos a Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver, dice el 13, Números 19:13, que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Era una abominación tocar cuerpos de un muerto y no pasar por el rito de la purificación. Hermanos, lo que pasa es que la muerte es la evidencia más grande de la maldición del pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La muerte no era parte de la creación original de Dios. La muerte entró al mundo por el pecado del hombre. Y así dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice en otra parte de la Biblia que la muerte es el postrer enemigo. El Señor mira la muerte como un enemigo que va a ser derrotado por Cristo. De hecho, Cristo ya venció a la muerte porque resucitó al tercer día. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Pero allá en los tiempos finales, la muerte será el postrer enemigo en ser derrotado por completo. Ya cuando Cristo venga a establecer su reino, nadie va a morir. Vamos a vivir para siempre con el Señor. Ahora, había un agua que tenía que prepararse con las cenizas de una vaquita que había sido sacrificada. Ella había sido sacrificada fuera del campamento en holocausto delante del sacerdote. No lo vamos a leer por tiempo, pero usted lo puede leer en casa. Toda la primera parte de Números 19 describe una vaquita roja, una vaquita alazana. Tenía que ser perfecta, sin ninguna falta, que nunca hubiera llevado un yugo. Una vaquita joven iba a ser sacrificada fuera del campamento. Luego iba a ser quemada en holocausto y con las cenizas de esa vaquita se iba a preparar un agua para la purificación. Todo el que estuviera en contacto con un muerto, y la muerte representa la maldición del pecado, debía ser rociado con esa agua de la purificación para poder ser limpio de esa inmundicia, de esa maldición. Hermanos, yo creo que usted y yo ya sabemos a quién representa esa vaquita roja. Representa a nuestro Señor Jesús. Mire, Cristo fue crucificado fuera del campamento. Significa que Él llevó nuestras maldiciones. Oiga, hermano, Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Dice un versículo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Maldito, dice otro, todo el que es colgado de un madero. Cristo fue hecho por nosotros maldición. El Señor fue sacado del campamento, ahí en el monte de la calavera, en el Gólgota. Igual que esta vaquita es sacado del campamento, Cristo se llevó nuestras maldiciones. Ahí Él derramó su sangre, ahí la ira de Dios cayó por completo sobre Él y ahora usted y yo somos limpiados, somos lavados espiritualmente con la sangre de Cristo. Allá en el libro de Hebreos dice que el sacrificio de estos corderitos o de estas becerras no podía verdaderamente limpiar el alma y el corazón del ser humano. Dice que esa agua solo era una limpieza simbólica, pero todo esto apunta a nuestro Señor y Salvador, al que revierte la maldición, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. Hoy hemos sido lavados con su sangre y limpiados por completo con el agua del Espíritu Santo. Él nos ha lavado de nuestros pecados. Este día dale gracias a Dios que no hay maldición sobre tu vida. Mire, muchas personas se preocupan por el tema de las maldiciones generacionales y dicen, híjole, quizás yo tengo una maldición generacional porque mi abuelito fue alcohólico y mi papá fue alcohólico. Quizás yo tengo esa misma maldición. Y déjeme
decirle que si bien es cierto que sí existen los malos ejemplos que nos pueden dar nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros familiares, malos ejemplos de adulterio, malos ejemplos de alcoholismo, malos ejemplos de no trabajar, de gritos, de maltratos, de mal carácter, pero esto no necesariamente se traduce en una maldición generacional. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos en Cristo, en su sangre preciosa se rompe toda maldición. Él llevó nuestras maldiciones fuera del campamento. Si estás en Cristo, ninguna condenación, ninguna maldición hay sobre tu vida, porque Cristo la llevó en la cruz. Gracias a su sacrificio, todas las maldiciones son rotas. Ahora bien, sin Cristo, cuando una persona es inconversa, no necesita tener maldiciones generacionales. Todo el mundo está bajo maldición. Si alguien no tiene a Jesús, la maldición del pecado ha caído sobre él. Y cuando una persona está bajo maldición, ciertamente puede acarrear maldición sobre su familia. Mire el último versículo del capítulo 19, números 19, 22. Todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y las personas que lo tocare será inmunda hasta la noche. Si Cristo no está en la familia, la maldición del pecado reina en ese hogar y va siendo transmitida de generación en generación, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que hay una provisión para el pecado. Su nombre es Cristo Jesús. Él es esa becerra alazana. Él es nuestro sacrificio perfecto que pagó por los pecados y llevó las maldiciones en la cruz del Calvario. Llevó nuestras enfermedades también. Hoy puedes recibir un rompimiento de cadenas, perdón de tus pecados. Hoy puedes recibir el favor y la misericordia, la gracia de Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Y si ya le recibiste, has sido completamente limpio de todo pecado. Echa fuera el temor, echa fuera la culpa, echa fuera la condenación. Recibe y disfruta el amor de tu Padre Celestial. Recibe el poder que te hace libre de cadenas de adicción, de cadenas de depresión. Recibe la unción del Espíritu Santo para que le hables de Jesús a tus seres queridos. Todo aquel que no está en Cristo está bajo maldición, la cual por Cristo Jesús es quitada. Bendito por los siglos nuestro Señor.